Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Reanudamos un nuevo segmento aquí en Portal Miami. Ustedes saben que transmitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Regularmente tenemos la suerte de tener invitados muy especiales, a veces superlativamente especiales. Es este el caso, porque voy a hablar de alguien que admiro, voy a hablarles de alguien que tiene una carrera periodística impresionante, profesor de la Universidad de Miami, y también un pasado que incluyó la cárcel por defender precisamente la libertad de Cuba. Me estoy refiriendo al gran maestro Alberto Müller. Alberto, bienvenido. Gracias por invitarme. No sé, traté de ser lo más breve, pero también lo más sintético en cuanto a elogio, porque si no estaría una hora hablando. Dicen los filósofos que en la brevedad está la humildad. Bueno, yo acepto esa humildad. Bueno, muchísimas gracias por permitirme eso, ¿no? Pero bueno, tú que has pasado tantas batallas, no solo en el marco del periodismo, sino también en el marco de defender la libertad y la democracia en tu país, incluso padeciste un simulacro de fusilamiento en algún momento. Mi primera noche de detención fue un simulacro de ¿Eso fusilamiento. cuándo fue? Eso fue en la noche del 23 de abril de 1961. Déjame anotarlo. ¿Cuánto? 23 de abril 1961, caí preso y nada, intentaron atemorizarme con el fusilamiento. Que hablara, que dijera. ¿Y te pusieron ahí como aprestados para fusilarte? Sí. ¿Y cómo lo viviste eso? Contanos porque... Bueno, cuando tú estás en esa situación, lo que estás esperando es el impacto de la muerte, el impacto de las balas que te matan. Como que estás jugado. Entonces, bueno, una persona creyente, yo soy creyente, yo creo en Dios, y nada, me puse a disposición de Dios, me ofrecí a Dios, y en espera del impacto. Todo se resumía a que yo decía, en cuanto sienta la bala, ya me mata. Sí. Pero el impacto nunca llegó. Y aquí estoy. ¿Y qué fue lo que suspendió la ejecución? No, yo creo que desde el principio era un simulacro, era para atemorizarme. ¿Te das cuenta? Yo creo que la intención no era matarme, porque la intención de matarte no es hacer ningún simulacro, hacer un juicio sumarísimo y te fusilan, ¿no? Y entonces era un grupo de estudiantes que nos habíamos alzado. Y nada, ellos yo era el jefe del grupo e intentaron, bueno, por el debilitamiento, atemorizarme, que yo pidiera perdón, que yo me echara a llorar, en fin, y nada de eso pasó. Más bien me crecí, ¿no? Uno se crece a veces en situaciones difíciles. Más que crecer, porque has crecido sin ninguna duda, de aquel entonces tenías ¿cuántos años? Tenía 21 años. 21 años, y ahora tenés 41. Pero bueno, y bien llevados. Pero claro, no, ante esa situación cualquiera piensa, acá se acabó la vida. Pero, ¿te torturaron en ese momento? Bueno, esa es una tortura psicológica. No, ahí no hubo tortura física, ahí hubo tortura psicológica. Esa psicológica. Es una tortura, claro. Es una forma de ver cómo te quiebran emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Te vamos a matar. Te vamos a matar. Y todavía espero los impactos, ¿no? Aquí estoy haciendo el cuento, o sea que era todo una tortura psicológica. Después en la prisión sí hubo tortura física y golpes. Claro, porque tenemos testimonio de cómo eran las cárceles, no sé si siguen siendo igual en cuanto al trato al prisionero y el medio ambiente en que vive la gente que está encarcelada, pero en aquellos tiempos era peor, me imagino. Sí, en aquellos tiempos la tortura es como ahora, la tortura no tiene mucha inventiva, la tortura es muy mediocre. ¿Tuviste 15 años preso? Sí, es muy mediocre coger un prisionero y golpearlo, o apretarle los testículos,
en fin, o meterlos en una cámara de aire congelado, aire frío. O hacerte vivir con las cucarachas, con Sí, los bichos, claro. sin agua, y descalzo, y desnudo. Después tuvimos una etapa en la prisión que es lo que llamamos el trabajo forzado, que intentaron ponernos a trabajar, un trabajo esclavo, y nosotros nos resistíamos. Y eso produjo entre nosotros 20 muertos y heridos y golpes. Fue una etapa de un terror staliniano tremendo. Pero aquí estoy haciendo el cuento, ¿no? O sea, la superamos. En fin, el régimen castrista se dio cuenta que le hacía más daño que bien el trabajo esclavo. Y sin embargo, claro, han seguido torturando. Ahora mismo tienen a un oposicionista en Cuba, José Daniel Ferrer, de un grupo oriental, Sí, un Paco. pobre hombre. Lo tienen en una celda fría, lo han torturado. Ahora quieren negociar con él para que se vaya del país, porque lo que quiere es que no haya oposicionistas dentro, ¿no? Él se niega. En fin, se quedarán en prisión un tiempo. Toda una situación, estos regímenes autoritarios son una desgracia para la humanidad, ¿no? Sin duda. Es una desgracia que existan todavía en un mundo del siglo XXI, donde los medios nos han comunicado a todos humanamente en un abrazo fraterno, que haya regímenes que todavía piensen como Joker, el famoso personaje de la película, que es un psicópata asesino. Estos regímenes son psicópatas asesinos, ¿no? Porque te matan, se ríen. No hay una decencia realmente, y eso, bueno, lo está sufriendo el pueblo de Venezuela con Maduro, lo sufre el pueblo sirio con Assad, lo sufren otros, lo sufre China con la dictadura del Partido Comunista, o no se nos puede olvidar la matanza de Tiananmen. O sea, estos regímenes están concebidos Para eso. para matar, Sí. Ese es el fin. para asesinar. Entonces son unos psicópatas, son unos, en fin, lamentablemente, ojalá no existiesen estos psicópatas. No quiero saltarme, pero es casi oportuno, ¿no? Está pasando en este momento con el opositor cubano y expreso político Oscar Elías Bisset, que precisamente el jueves lo detuvieron en su casa, y bueno, le llevaron un montón de elementos que él tenía en su casa, pero volvió otra vez a la cárcel. No, además, Bisset es una institución moral en la historia cubana reciente, ¿no? Es un luchador. Es más, este país le dio la medalla de la libertad. Sí, señor. O sea, está condecorado como un premio Sájarov, en fin, tiene toda una serie de distinciones. Esta semana lo detuvieron 8 horas o 6 horas, pero es que la detención no cabe en un régimen abierto y libre, no cabe. Es volverlos, o sea, atenderlos continuamente, de torturarlos, de hacerlos sufrir, de hacerles sentir miedo, terror. Bueno, pero este tipo de personas se enfrentan todo, ¿no? Enfrentan y superan todo. Sí, Oscar, y siguen adelante. Muy buena persona, somos grandes amigos. Y nada, cuando uno ve esa noticia, un poco siente escalofrío moral, ¿no? Porque tú dices, bueno, este régimen lleva 60 años haciendo lo mismo. Sí, sí. O sea, lleva 60 años maltratando al opositor, al pueblo, a las mujeres, las damas de blanco. Los domingos no los dejan ir a misa. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué cosa es que un régimen no te deja ir a misa? Si tú crees que hay que ir a misa, pues joder, te vas a misa, ¿no? ¿Cómo imaginás los próximos tiempos sin Raúl Castro? ¿Qué puede cambiar? Mira, Raúl Castro cada día sale más de escena. Raúl Castro está enfermo, está viejo. Sí, pero vos sabés que lo decisivo es el día que desaparezca su figura, ¿no? Porque se supone que hoy día todavía da órdenes, da sugerencias. Pero yo pienso más, yo le añadiría a esa expectativa que tú pones sobre la mesa, la crisis cubana. O sea, la crisis cubana hoy es una crisis sumamente grave porque Cuba, por esa razón del estatismo, Cuba no produce, bueno, produce su tabaco, pero la producción alimentaria de Cuba es muy deficitaria. Cuba tiene un déficit de 1 millón de viviendas, o sea que hay casi la décima parte de la población no tiene vivienda. Y las que hay, pobrecitos. Y las que hay se están derrumbando, ven las fotos. Sí. Entonces la situación de Cuba es muy precaria, producto de que últimamente, en los últimos 20 años, ellos han contado con la ayuda de Venezuela. Pero Venezuela está derrumbándose también. O sea, la economía venezolana, siendo uno de los países más ricos y de más reservas mineras y petroleras de toda América Latina, hoy Venezuela es un bochorno. Claro, sumale en ese momento el apoyo de Brasil, claro, y otros países que tomaban gente de Cuba para hacerlos pasar como médicos, como por ejemplo, pero
todo el esquema de los médicos que Cuba mandaba se ha descubierto. Eran recursos que entraban a Cuba. Pero que se ha descubierto que esto era toda una corruptela, la mayoría no eran médicos. Sí, Lo claro. descubrió Brasil en primera instancia, después lo descubrió Bolivia, y ya se sabe que fue todo un esquema corrupto para sacarle dinero al narcotráfico. Así es. Entonces, la situación de Cuba es muy delicada económicamente, socialmente. Cuba es un país envejecido, envejece por horas porque la juventud cubana lo que quiere es buscar libertad. Yo la última vez que hablé con un director de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, me recuerdo que me dijo: Alberto, yo tengo en el consulado de La Habana 500.000 jóvenes inscritos para salir del país. 500.000. 500.000, estamos hablando de medio millón. Se quedan sin juventud. Claro, un país que envejece, las jóvenes quieren irse, el país no produce. Entonces cuando se gradúa un médico gana más en un hotel sirviendo en un restaurante o en el show que no trabajando como médico, porque tiene la propina en dólares. Es una situación, yo pienso que Cuba está abocada a una crisis, yo diría pronta. No me atrevo, el periodismo no trabaja con elucubraciones ni con deseos, ¿no? El periodismo trabaja con hechos. Lo que estoy diciendo son hechos. O sea, en Cuba ahora mismo hay unas colas porque llegó un poco de papa. Un país como Cuba, que tiene 2 y 3 cosechas de papa por año, en el mismo terreno, tú puedes cosechar en 2 o 3 ocasiones papa. O sea que Cuba no debería faltar la papa. Claro, estos sistemas centralizantes que no quieren que el agricultor tenga su desarrollo y su desarrollo económico y produzca y venda, bueno, ellos no quieren eso, ellos quieren controlarlo todo, y es un error. O sea, se cayó la Unión Soviética precisamente por eso. Todos los países de la Europa comunista se cayeron, la Alemania comunista se cayó, y al final se va a caer Cuba también. O sea, el pueblo tiene un límite de resistencia, ¿no? Yo pienso que la situación de Cuba es muy grave, sumamente grave. Sí, no hay ninguna duda que incluso los que no estamos siguiendo el día a día y lo dice uno, yo no quisiera que en Cuba hubiese ninguna necesidad. Yo no quisiera que en Cuba faltara la papa, ni faltara... Ni que un niño pase hambre. Ahora está faltando el jabón, el papel de aseo, todo. Entonces, ¿qué situación es un país así? ¿Qué esperanza tiene un joven y la clase media y los ancianos en un país así? Ninguna. ¿Y cómo se puede insistir en defender esa ideología? Que cada país que ingresa en ese terreno le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo. Sufren estas penurias que sufre la gente, ¿no? El pueblo. ¿Cómo puede ser que siga todo eso así? Que nadie se dé cuenta de que esto no va a ningún lado. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Mira, yo pienso que el poder es todo un atractivo muy grande. Los comunistas han demostrado tener una capacidad alta para, cuando agarran el poder, mantenerlo. Claro, lo mantienen en base de maltratos, torturas, persecuciones, acoso. Bien, en Cuba hoy, por ejemplo, si tú eres un oposicionista, está pasando. No es las detenciones masivas que había antes, ahora es otra metodología. Te detienen y a las 8 horas te sueltan, como lo hicieron con Vicente, pero a veces ni siquiera te detienen. Te paran dos agentes de seguridad en tu casa y te dicen: no puedes salir de la casa. No te dejan salir de la casa por 2 días, a los efectos de que no vayas a la manifestación o a la reunión que querías ir. Claro, sí. Entonces es una represión en todos los rincones del país, y una represión muy injusta también. El otro día vi una muchacha oposicionista, colega periodista, que decía: salía con mis hijas a buscar pan y no me dejaron salir. O sea que se quedó sin pan ese día. Y no, otra cosa para comer no tiene. Y entonces, cuando tú te invitan a un evento internacional, llegas al aeropuerto y te dice que está regulado, que el gobierno te tiene regulado, que no puedes salir del país. Otra represión, otra medida represiva. Increíble. Ojalá termine pronto esa pesadilla. Esa pesadilla que arruinó la vida de tanta gente, ¿no? Sí, y está arruinando de otros. Este libro, Che Guevara, Valgo más vivo que muerto. ¿Lo presentaste en qué año? Lo presenté hace 4 años en la Feria de Buenos Aires, en la Feria de Miami. 2016. En la Feria de México, con un éxito tremendo realmente. Y ahora lo tengo preparando para editarlo en inglés. En inglés, ok. Va a tener muy buena. Estoy planeando ir a la Feria de Colombia e ir a la Feria de España, que no he ido. Este libro está en venta hoy se puede conseguir. Este libro usted lo puede conseguir, me imagino que en Amazon y en cualquier librería del mundo. Pero,
quiero que revivas conmigo y con la gente lo que te pasó en Buenos Aires cuando llegaste para promocionar este libro. Bueno, este libro Era la época de los Kirchner, era la época gobernando los Kirchner. Sí. Quizás sabemos que son del palo del guevarismo, del castrismo, del chavismo y de todo eso, ¿no? Sí, este es un libro, la tesis del libro es cómo Fidel abandona al Che. Algo que muy pocos saben, pero es una historia real. O sea, el Che va a la conferencia de Argel en el año 64 y pronuncia un discurso contra la Unión Soviética. El Che era más bien trotskista, no era soviético, no era prosoviético. Y entonces ese discurso de Che en la conferencia de Argel, de países progresistas y socialistas, produce una crisis entre Fidel y el Che y Raúl y el Che. O sea, ellos criticaron mucho al Che por criticar a la Unión Soviética, porque en ese momento Fidel estaba negociando con la Unión Soviética toda la ayuda que la Unión Soviética le dio. Y eso le permitió a Fidel vivir como vivieron y hacer lo que hicieron durante 20 o 30 años. O sea que este libro es básicamente por qué Fidel abandonó al Che. Está perfectamente argumentado, y un libro que yo se lo dedico al médico, el médico que fue, era gran amigo mío, el que estuvo con el Che hasta el final. Él le ponía el médico, Tabito, de la Concepción, un hombre íntegro, pero bueno, un equivocado, gran amigo mío, se lo dedico a él. Y cuando yo llego a Buenos Aires a presentar el libro, está anunciado el libro, y en el auditorio donde se va a presentar el libro, yo noto que hay como grupos pero organizados, pero no importa. Puro operativo. Sí, un operativo contra mi presentación. Sí. Entonces, ellos empezaron, cuando yo empiezo a explicar el libro, ellos empiezan a levantar la mano, y yo les dije, mire, y yo les voy a dar la palabra a todos, pero déjenme en 5 minutos. Yo les pedí 5 y utilicé como 20. Al final pude presentar el libro. Bueno, los aplausos y la gente que me abuchó como ellos. Entonces ellos empezaron, ahí empieza el sabotaje. Pero usted es un terrorista de la CIA. Y yo le dije, yo nunca he sido un agente de la CIA. Pero usted sí, cualquier cosa, ha hecho esto y embarrar la cancha. Sí, pero usted no es periodista. Yo sí soy periodista, soy maestro de periodista de una universidad. No sé si alguno de ustedes lo es, pero una universidad no te nombra de periodista de gratis. En fin, empezaron como a sabotear, y era pregunta tras pregunta. Entonces, la seguridad de la feria se da cuenta y empieza a llamarle la atención, porque empezaron a ofender. Se empezaron a ofender. No, porque usted es invasor de Girón. Y bueno, yo nunca estuve en la invasión de Girón. Bien, tampoco, no es verdad. Usted es terrorista, tampoco. Usted es agente de la CIA. Bueno, yo nunca he cobrado un cheque de la Agencia Central de Inteligencia. Fue una seguidilla. O sea, que no paraba. Ataques en un sentido de hacerte preguntas, pero iba un ataque. Sí, entonces la seguridad de la feria empieza a sacarlos. Y ellos se ponen bravos y salen todos cantando la Internacional. Oye, esto, a estas alturas de la historia, cantando la Internacional. Entonces eso produjo una tensión. Toda la prensa de Argentina, las cadenas de radio, se interesaron por el escritor cubano que estaba presentando su libro, El Che Guevara, algo más vivo que muerto, que es una frase propia del Che. Y me hicieron un favor tremendo, claro, en cierto sentido sabotearon la presentación, ofendieron, me dijeron que yo era un asesino, que yo realmente era más bien un agente un terrorista. Esa es otra cosa que me acusaba, ¿no? Y es más, yo apenas sé poner una bomba, o sea, es que nunca la he puesto. Ahí valía todo, el asunto era sí, enchastrar la reunión. Y ahí terminó siendo la presentación de mi libro un tremendo éxito, porque cuando estuve saliendo, obviamente me pusieron seguridad, ¿no? Claro. Que los votaron a ellos. Pero entonces estaba la gran cadena argentina de Radio Continental. Sí. Ahí mismo me hicieron una entrevista por radio a toda Argentina. Inmediatamente la prensa a quererme entrevistar en el hotel, lleno de llamadas, la prensa en el hotel, y entonces bueno, casi toda la prensa es rara. Yo tengo el récord, ahora en mi libro de memoria salen todas las entrevistas de la prensa, o sea que al final terminó en un gran exitazo. Claro, una gran promoción. Sí, una gran promoción. También en La Habana fuiste director de una publicación, de un periódico. Sí, el periódico de la Universidad de La Habana. Era de la universidad. Ahí empieza mi vida periodística. Sí, también, por supuesto,
De lo cual tomaron cumplo 60 años este año. Llevo 60 años haciendo periodismo. 60 años haciendo periodismo y tenés 45 años de edad. Sí, Sí, porque lo aparentás, estás muy joven. Sí, estás yo muy estoy joven. bien, físicamente Estás muy bien, muy bien. estás muy bien. Hablamos un poco rápidamente de este otro libro, que también tuviste la gentileza de autografiármelo, que es Retos del Periodismo. Y esto tiene que ver Bueno, eso con mi vida de columnista. Tu vida de columnista y también de profesor, de maestro de la Universidad de Miami, ¿no? Ese es un libro que prologó Helen Aguirre y Carlos Alberto Montaner. Un libro interesante, es una recopilación de mis artículos, llamemos más agudos, más interesantes, más polémicos. Es un libro que yo quiero mucho porque es un libro de mi historia. Yo estuve 22 o 23 años de columnista del Diario Las Américas, tenía una columna semanal y no fallé una sola semana. Ese dice bastante, ¿verdad? O sea, yo soy bastante trabajador y yo quiero mucho ese libro, es un libro... Un libro extraordinario. Y el periodismo es un reto, el periodismo bien hecho es un reto, o sea, si uno mantiene su ética como debe ser, el periodismo se convierte en un campo de información, uno se siente muy útil con el periodismo, porque nosotros somos a veces la gente interpreta mal, el periodista sencillamente es el intermediario entre el hecho que ocurre y la población y la sociedad. O sea, nosotros somos informadores de la sociedad. Y eso es muy bonito porque la gente te lo agradece. O sea, yo he recibido mucha... Pero cómo no, cuando uno lee estos libros y se clarifica tanto los hechos históricos Claro. que ayudan a comprender, bueno, la trama y todo eso que sucede en las cosas. Pero impartiste clases de ética y leyes del periodismo en la Universidad de Miami. Sí. Esa era la materia tuya. Esa era mi materia, la ética del periodismo. Ética y leyes del periodismo, que es una asignatura que luce muy teórica y es todo lo contrario. Es una asignatura apasionante porque te pone frente a lo que debes hacer y te pone con mucha claridad lo que nunca debes hacer. O sea, la ética es la que te norma Claro. la vida con las cosas que... Te encuadra, Claro. te pone límites. Es una ética básicamente de lo que puedes y no debes. Y entonces eso le da, sobre todo a los alumnos, un marco de trabajo y un marco de vida en su profesión que yo creo que es sumamente importante. Además, yo hacía la asignatura muy práctica. Yo no hacía la asignatura muy teórica, la hacía con muchos ejemplos de los efectos de cada... Eso entra más fácil en los alumnos. Claro, comprenden mejor. Votaron un periodista del New York Times, por ejemplo, yo traía el tema. Bueno, vamos a discutir este tema. Y entonces, ¿por qué lo votaron? Bueno, porque copiaron un trabajo de otro estado, de una supuesta entrevista que ellos no hicieron, el New York Times los descubre y los expulsa. Eso es el periodismo, el periodista no lo puede hacer. Volviendo a la actualidad de Cuba, un dato. En el año que acaba de terminar, las industrias de Cuba incumplieron en un 20% los compromisos de exportación. Eso significa también un dato de la decadencia que tiene el sistema productivo en Cuba. Sí, además, hay que decir una cosa, esa cifra debe ser mayor. Bueno, si esa yo es una cifra de 20, ellos. 40, sí. No, es una cifra de ellos. Sí, Y, por eso y estamos seguros que la cifra es mayor, pero de todas maneras es un país que produce muy poco, es un país que, es más, los Estados Unidos son los grandes exportadores de alimentos a Cuba, le compran pollo. Y fíjate que aumentó el 14% las compras de alimentos a Estados Unidos. Y se la tienen que pagar en cash, ahí no hay Ahí no hay crédito. pero tienen que comprarla porque es una forma de tener algo para dar. ¿Cómo ves las medidas que ha tomado Trump en cerrarle, por ejemplo, el tema de los vuelos a la gente para que no pueda llegar con facilidad? Mira, turismo. lucen duras, algunas lucen hasta injustas, pero estos regímenes, Agustín, hay que tratarlos con eso. merecen ¿Sí? que se les ponga límites al desaforo. Bien, entonces, sí. ¿qué derecho tiene el régimen cubano de tener unos cruceros de turismo en la Bahía de La Habana o el puerto de La Habana cuando el ciudadano común No puede comer. no solamente no puede comer, no puede dar su opinión, No. puede ir a misa? Y además no tiene futuro. Y no tiene futuro. Entonces, cuando te pones a analizar eso, tiene derecho el psicópata asesino a que yo creo que no.
Yo creo que no, Sí. y lo digo con mucho dolor, ¿no? Porque sé que el pueblo de Cuba es el que sufre. ¿Cuánto hace que no vas a Cuba? Hace Muchos años, desde claro, que salí. desde que saliste. No, además, intenté volver con una tía mía que era como mi segunda madre y no me dieron la visa. Claro, no te dieron la visa. Yo hace 2-3 años estuve allá y sí me impresionó que a la vera de ahí, de La Habana, estaban todos esos cruceros, 4, 5, 6 cruceros, que entraban unos, salían otros, y la pobreza que hay a 2 cuadras, Sí. ver la miseria que vive la gente allí. No, y las edificaciones derrumbando. No, Esa sí, es la cayéndose zona- los edificios. esa es todo. la zona de más derrumbe. Por último, el acuerdo de Cuba con la Unión Europea, ¿puede mejorar la calidad de vida del cubano? No, yo creo que no. Tampoco. No, pero no, creo que no, porque la Unión Europea en estos momentos le está exigiendo a Cuba un comportamiento de respetar la oposición, respetar la prensa, y estos regímenes no aceptan No eso. aflojan en eso. No aflojan en eso. Entonces, yo creo que ahí viene el desacuerdo. Creo que ese inicialmente era positivo, por supuesto. Todo lo que sea acuerdo es positivo, pero todo lo que sea represión es negativa. Entonces, en estos momentos yo creo que la Unión Europea está vigilando, después del informe de Michelle Bachelet con Maduro en Venezuela, están vigilando porque sabe que Cuba está haciendo lo mismo. O sea, que Cuba está haciendo lo mismo que ellos descubrieron en Venezuela. Gente presa, gente torturada, gente abusada, gente perseguida, gente acosada. Eso está pasando en Cuba también. O sea que en la Unión Europea en estos momentos hay toda una revisión del comportamiento represivo de Cuba, y yo pienso que ese acuerdo no creo que planifique en lo que debería ser un acuerdo para ayudar al pueblo de Cuba. Alberto, para ir cerrando, se nos fue el tiempo, pero es tanto el material, el contenido que uno tiene para charlar contigo, que estaríamos charlando hasta cualquier hora. Pero hay un hecho que en Argentina llama la atención. La hija de la presidenta Cristina Kirchner en su momento y hoy vicepresidenta, tuvo un problema de salud que está todavía indefinido, no se sabe bien claro qué es lo que tiene, pero hace más de un año que está recluida en Cuba. En el medio es porque también muchos aducen que en un operativo de la justicia argentina encontraron en su caja de ahorro más de 5 millones de dólares. Sí, ella que está no puede justificar. pendiente de una investigación. Exacto. A consecuencia de ello, y como ella no tiene fuero como la madre y como el hermano, se tuvo que ir de Cuba. Y inventaron esto. Pero muchos dicen no es un invento, es realmente la chica estaba enferma. ¿Tú crees que hoy día Cuba está en condiciones de dar una respuesta médica, científicamente médica, a una situación que no se puede resolver en Argentina? Por ejemplo. No, eso es un pretexto. Bueno, obviamente eso es fácilmente entendible que es un pretexto. Estoy seguro que ya la seguridad cubana le tiene un novio, un enamorado. Estoy seguro que está empatada con alguien en Cuba, porque esa es la metodología de la inteligencia cubana. Sí, porque ella estaba casada, tiene una bebita, Sí. y ahora se separó del marido. Estoy seguro que en Cuba tiene pareja ya. Seguro. Y la enfermedad yo creo que es un pretexto. Yo creo que ella le está huyendo a la justicia argentina. Que por cierto, lo de Argentina ahora es muy interesante, porque hay una especie como que de distanciamiento entre Alberto Fernández, el nuevo presidente, y Cristina sí, Fernández. Hay, O sea, hay roces ya. Hay unos roces que los politólogos, los conocedores del tema argentino, argumentan que comienza el distanciamiento de Alberto Fernández con Cristina Fernández. Y esto recién empieza. Cosa que me parece estupendo que recién empiece, ¿no? Sí, Porque sí. así empezó el presidente de Ecuador a distanciarse de Correa, así empezó, todas estas crisis empiezan en un punto focal y yo creo que el de Argentina ya empezó, porque Alberto Fernández no tiene ningún pasado marxista ni comunista, bueno, es peronista, hay muchas peronistas honrados en Venezuela, en Argentina, hay que decirlo. Sí, sí. Alberto, muchas gracias por estar aquí. Decirte que te admiro, que además te quiero personalmente. El afecto es mutuo, el afecto es Tú mutuo. sabes que te quiero, y te agradezco mucho que hayas tenido esta gentileza. ¿Estás desde qué hora levantado hoy? Yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Estamos grabando, son las 4 de la tarde, y él está aquí después de haber hecho su programa a todo el mundo desde Radio Martí. Y realmente... Es que, por cierto, ese programa sale a Cuba de 7 a 8 y media, pero si sintonizan la página web de Radio Está ahí. Martí,
en vivo, la radio, está ahí todas las mañanas. Y lo ven a Alberto, que es realmente, yo diría, una guía dentro del periodismo. Alberto, muchas gracias. Gracias por invitarme y saludos a todos. Bueno, Alberto Müller, sin duda, no lo digo yo, lo dice todo aquel que lo conoce y que sigue su trayectoria, sus alumnos, una verdadera eminencia. Hacemos la pausa y venimos.